Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Licenciatura en Administración. Alumno Edgar Antonio Rosas Enestrosa. Número de cuenta 31 31 59 92 1. Actividad Reto 20, primer parcial. Finanzas corporativas, a cargo del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema a continuación presentado es el tema 6, Administración Financiera de Capital de Trabajo, en el cual podremos conocer qué es el capital de trabajo y de qué se compone. También tenemos como subtema la administración del efectivo, donde será mostrado el ciclo del efectivo, algunas estrategias y técnicas. Para el subtema Administración de cuentas por cobro e inventarios, se explicarán algunos factores que apoyan las políticas de crédito, además del proceso de la rotación de inventario, y la breve explicación de algunas técnicas de control de este mismo. Para continuar con el subtema Fuentes de financiamiento a corto plazo, con el cual serán explicados brevemente algunas fuentes y consideraciones previo a elegir un crédito. Para el subtema Aplicaciones prácticas, serán presentados dos estados de situación financiera de dos empresas diferentes, en donde se explicará cómo funciona el capital de trabajo. Y finalmente será agregada una breve conclusión. Tema 6. Administración financiera del capital de trabajo. Para comenzar, debemos entender que el capital de trabajo es la diferencia entre la inversión de una empresa en activos a corto plazo, también denominado activo circulante. Algunas cuentas que lo integran pueden ser bancos y caja, menos el financiamiento con pasivos a corto plazo. Algunas cuentas que lo integran pueden ser cuentas por pagar o impuestos por pagar. Un activo es un recurso controlado por una persona o una empresa, que se clasifica en activo circulante, activo fijo y activo diferido. Enfocándonos solamente en el activo circulante, se clasifica en activo circulante disponible, en donde lo integra la caja, el fondo fijo de caja chica y los bancos, y en activo circulante realizable, que son los activos que se pueden vender, usar o consumir a corto plazo, y se representan a través de las cuentas por cobrar a clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, IVA acreditable derivado de compras, anticipo de impuestos, inventarios, mercancías en tránsito, anticipo a proveedores e intereses por cobrar. Un pasivo es una obligación presente de la entidad. Esta es cuantificada en términos monetarios y representa una disminución futura de beneficios económicos. Se encuentra integrada por pasivos a corto plazo y a largo plazo. Principalmente enfocándonos a corto plazo, se encuentra integrado por cuentas por pagar a proveedores, documentos por pagar, acreedores bancarios, anticipo de clientes, dividendos por pagar, IVA causado derivado de ventas, impuestos y derechos por pagar, y las rentas cobradas por anticipado. El ciclo de caja es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo, pues establece la relación que existe entre los pagos y los cobros. A continuación tenemos esta gráfica, con la cual podemos ver cómo funciona este proceso. Comenzando con el dinero en la caja, con el cual se adquieren materias primas, que entran en almacén de materias primas. Posteriormente continúan su proceso de producción para ser transformado y ser puesto a la venta como producto terminado. Derivado de gastos externos al proceso, se crean las cuentas por cobrar, que podrán pagarse una vez que se le cobre al cliente. Al analizar el ciclo de caja, es conveniente tener en cuenta dos factores. El primero es el ciclo operativo, siendo este una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materia prima y el cobro de efectivo
como pago por la venta realizada. El segundo es el ciclo de pago, que tiene en cuenta las salidas de efectivo que se generan en la empresa por conceptos indirectos del proceso. Al restar ambos, obtenemos el ciclo de caja. Para poder determinar la cantidad de veces que rota la caja, lo obtenemos de dividir la cantidad de días del periodo, que pueden ser 360 o 365, entre el ciclo de caja. (6.1) Administración del efectivo. Para comenzar con este subtema, tenemos esta gráfica que representa el ciclo que recorre el efectivo. Comenzando con el efectivo, con el cual se realizará una financiación a corto plazo, a través de acreedores o proveedores, a quienes se le comprará la materia prima, que procederá a ser producida, para finalmente convertirse en un producto terminado. Esta será distribuida y puesta en venta, tanto en efectivo como a crédito, hasta finalmente ser adquirida por los clientes, a quienes se les cobrará y se obtendrá una utilidad que será reinvertida total o parcialmente en nuevas materias primas, para de esta manera continuar con el mismo proceso. Para poder satisfacer necesidades del efectivo, se establecen metas corporativas, en donde se determinan los niveles apropiados de inversión y liquidez del activo circulante. También el endeudamiento y el vencimiento del pasivo a corto plazo, apoyado por la compensación del riesgo y la rentabilidad. Esto se realiza con el fin de revisar, compensar y crear nuevas fuentes de recursos en caso de emergencia. También es vital mantener buenas relaciones con los bancos, para que otorguen crédito cuando sea requerido, así como el pago a proveedores antes de la fecha establecida, para recibir ofertas y descuentos en un próximo pedido. El riesgo corre a través de no poder cubrir los costos operativos asociados a las deudas, y la rentabilidad se asocia con los ingresos y los costos generados por el uso de los activos a través de la participación de mercado para los productos. Un ejemplo de esto pueden ser empresas chinas, como Huawei, TikTok y Lenovo, que sacrifican margen de utilidad para poder tener mayor participación en los mercados. Una buena administración eficiente de efectivo se puede lograr a través de tres estrategias. La primera sería retrasar el pago de las cuentas por pagar, sin deteriorar la reputación crediticia. La segunda sería rotando el inventario tan rápido como sea posible, sin agotar las existencias vigentes. Y finalmente, cobrando las cuentas lo más pronto posible a los clientes, sin crear una alta presión que provoque la pérdida de estos mismos. Existen algunas estrategias para que los flujos de entrada y los de salida se mantengan en equilibrio, como puede ser la sincronización de los flujos de efectivo, que al mejorar los pronósticos y organizar las entradas y salidas, se reducen los saldos para transacciones. Un ejemplo de esto es al comprar materias primas, en un periodo muy cercano al vender los artículos terminados. Otro es la aceleración de la cobranza, a través de la reducción de tiempo en que los clientes deberán pagar. Un ejemplo es ofrecer descuentos a pagos anticipados o prevenir el vencimiento. Finalmente está la banca electrónica, que permite una comunicación entre clientes y proveedores a través de un sistema electrónico. Un ejemplo pueden ser depósitos bancarios o el pago de la nómina. (6.2) Administración de cuentas por cobro e inventarios. Para comenzar, se toma la decisión de si se debe conceder crédito o no, ya que las cuentas por cobrar representan los derechos originados por ventas a clientes.
y crédito a deudores diversos, como el personal que trabaja en una empresa o los accionistas que intervienen en las decisiones de esta misma. Las políticas de crédito determinan cuánto se otorgará y el plazo de pago. Pero, ¿por qué se debe considerar el conceder crédito o no? Esto es debido a que existe una incertidumbre si el cliente podrá pagar, y gracias a los estándares de crédito, podemos conocer al cliente antes de ofrecérsele el crédito, a través de evaluaciones de crédito, sus referencias crediticias y los periodos promedio de pago. Y así, de esta manera, evaluar si es apto para el crédito o no. Desde el punto de vista del cliente, hay factores que influyen en la política de crédito, como las consideraciones legales, que le permiten tener una igualdad al momento de ofrecérseles crédito, a menos que intervengan razones justificadas por los costos. Otro factor son los instrumentos de crédito, como el pagaré, que es una evidencia en caso de solicitar una orden de gran tamaño, que tendrá que pagarse a un plazo mayor con intereses. Otro factor es el giro comercial, donde se solicita un cheque y un pagaré autorizado por el banco. Otro factor es el caso de un contrato condicional de venta, el cual retiene la mercancía hasta el momento de pago. La administración de inventarios se basa en un adecuado manejo del registro, rotación y la evaluación del inventario, ya que se determinan los resultados y evalúan para un mejoramiento. Implica que se determine el inventario que será mantenido en almacén, la fecha y la cantidad que deberá adquirirse y la cantidad que será retirada para la venta. El principal objetivo es el de equilibrar la inversión de inventarios y la demanda real del producto o servicio. Para lograrlo, se utilizan técnicas de control de inventarios, como el sistema ABC, donde se clasifican en un grupo A aquellas de mayor costo de inversión, en el grupo C las de menor costo y en el grupo B aquellas de menor costo que el grupo A y mayor costo que el grupo C. Otro ejemplo también es el punto de reorden, con el cual se mantiene un nivel mínimo de existencias, y en cuanto se llega a esa marca, se solicita el faltante. Otro caso es el just in time, que se aplica cuando el inventario se rellena en cuanto se vacía. Esta técnica principalmente se utiliza en negocios de alimentos. 6.3. Fuentes de financiamiento a corto plazo. Son aquellas que permiten que una empresa o persona logre acceder a fondos que le permiten realizar actividades, inversiones o proyectos. Para lograr esto se debe tomar en cuenta el costo, que debe ser minimizado lo mayor posible. Normalmente ocurre con una tasa de interés. También se debe tener en cuenta un efecto sobre la clasificación del crédito, pues con una clasificación pobre limita la disponibilidad y aumenta el costo de financiamiento. Debe ser confiable y oportuna, para cuando haya necesidad de utilizarlos se encuentren disponibles. También deben haber restricciones, como un límite en la moneda utilizada, para dividendos, la administración de salarios y gastos de capital. Y también debe ser flexible de aumentar o disminuir la cantidad de los fondos suministrados. Un ejemplo de esto puede ser con un crédito comercial. Las principales fuentes de financiamiento son el disponible,
siendo el efectivo en caja y bancos, que se tiene disponible para el desarrollo de las operaciones, o cuando se llega a presentar una contingencia. La cartera, siendo el crédito autorizado para los clientes. Y las inversiones, representando las colocaciones del dinero sobre las cuales una empresa espera obtener un rendimiento a futuro. También podemos encontrar proveedores, que son aquellos que se dedican a abastecer los productos necesarios para la producción de bienes o servicios. Los acreedores diversos, quienes son los que proporcionan a la empresa los bienes o servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad, pero que no intervienen en el proceso productivo. Y finalmente, los créditos bancarios, en donde se recogen las deudas pendientes que la empresa tenga con los bancos. (6.4) Aplicación práctica. La siguiente gráfica es un estado de situación financiera, realizado al 31 de diciembre del 2021, por la empresa manufacturera Oasis SADCB. Dentro del activo tenemos bancos por 500,000, clientes por 158,000, deudores diversos por 98,000, documentos por cobrar por 73,000 y un almacén de 235,000, para obtener una suma total de 1.064.000 de activo circulante. También tenemos mobiliario y equipo por 125,000, equipo de transporte por 250,000 y maquinaria y equipo por 320,000, para obtener una suma total de 695,000 de activo fijo. Y finalmente para obtener una suma total de activo de 1.759.000. Dentro del pasivo tenemos proveedores por 27,000, documentos por pagar por 7,000, un ICR por pagar de 29,000, un PTU por pagar de 18,000, para obtener una suma total de 81,000 de pasivo a corto plazo. Y dentro del capital contable tenemos el capital social por 1,000,000, las utilidades de ejercicios anteriores por 200,000 y la utilidad del ejercicio por 455,000, además de una reserva legal de 23,000, para obtener una suma total de 1.678.000 de capital contable. Y todo esto para contrarrestar al activo total. Tenemos un pasivo y capital total de 1.759.000. Retomando el anterior estado de situación financiera presentado, tenemos que dentro del activo circulante hay bancos por 500,000, clientes por 158,000, deudores diversos por 98,000, documentos por cobrar por 73,000 y un almacén de 235,000, para obtener una suma de total del activo circulante de 1.064.000. Y dentro del pasivo a corto plazo tenemos proveedores por 27,000, documentos por pagar por 7,000, un ICR por pagar de 29,000 y un PTU por pagar de 18,000, para obtener una suma total del pasivo a corto plazo por 81,000. Tras obtener los totales del activo circulante y del pasivo a corto plazo, podemos determinar el capital de trabajo. Esto se obtiene de restar 1.064.000 de activo circulante menos los 81,000 de pasivo a corto plazo.
para de esta manera obtener un capital de trabajo de 983,000. Con esto, podemos ver que esta empresa tiene un buen margen de capital de trabajo, con el cual tiene una buena liquidez, y en caso de alguna contingencia o algún problema, podrá solucionarlo sin poner en riesgo a la misma empresa. A continuación, tenemos esta segunda gráfica, que es otro estado de situación financiera, presentado el 31 de diciembre del 2021, por la empresa La Sustentable S.A. Dentro del activo, tenemos fondo de caja chica por 1,000, bancos por 100,000, un inventario de 50,000, un anticipo a proveedores por 3,000 y cuentas por cobrar con un valor de 80,000, para obtener una suma de activo circulante de 234,000. También tenemos mobiliario y equipo por 30,000, equipo de cómputo por 35,000, vehículos por 18,000 y la depreciación acumulada de 3,000, para obtener una suma total del activo fijo por 80,000 y un total del activo de 314,000. Dentro de los pasivos tenemos a proveedores por 38,000, documentos por pagar por 600, un anticipo a clientes por 25,000 y préstamos de bancos por 115,000, para obtener una suma de pasivo a corto plazo de 178,600. Dentro del capital contable tenemos capital social por 30,000, utilidades de ejercicio anteriores por 50,400 y utilidades del ejercicio por 55,000, para obtener una suma total del capital contable por 135,400 y una suma total de pasivo y capital por 314,000 para contrarrestar el total del activo. Retomando el anterior estado de situación financiera, tenemos dentro del activo circulante un fondo de caja chica por 1,000, bancos por 100,000, un inventario de 50,000, un anticipo a proveedores por 3,000 y cuentas por cobrar por 80,000, para obtener una suma total del activo circulante de 234,000. Y dentro del pasivo a corto plazo tenemos a proveedores por 38,000, documentos por pagar por 600, un anticipo de clientes por 25,000 y un préstamo de bancos por 115,000, para obtener una suma de pasivo a corto plazo de 178,600. Tras obtener los resultados finales del activo circulante por 234,000 y del pasivo a corto plazo por 178,600, podemos determinar el capital de trabajo. Esto se obtiene de restar los 234,000 del activo circulante menos los 178,600 del pasivo a corto plazo, y obtenemos un capital de trabajo por 55,400. A diferencia del primer estado de situación financiera, podemos ver que esta empresa tiene un margen de capital de trabajo positivo. Sin embargo, en caso de que se le presente un conflicto, tendría que volver a pedir un préstamo, como ya lo había realizado previamente. A continuación, será presentada mi conclusión personal. Para una empresa, revisar el capital de trabajo es importante, porque de esta manera se puede analizar qué tantos activos están haciendo frente a los pasivos a corto plazo, además de identificar
si se necesita cambiar algo, como puede ser el apresurar el cobro a los clientes, o también buscar algún nuevo inversionista o algún préstamo si es requerido para volver a rellenar el inventario, o incluso contar con el dinero suficiente en caso de una situación riesgosa. Solo se consigue a través de políticas establecidas al momento de cobrar y un sistema de inventarios que permita constantemente la rotación. Las políticas y el sistema son establecidos para tener el control, y con apoyo de pronósticos que pueden aproximarse a datos que la empresa desarrollará en un futuro. Permitirán evaluar qué clientes requerirán de tratos específicos. Claro que no es preciso, debido a la incertidumbre de que ocurran conflictos imprevistos. Algún ejemplo de esto podría ser alguna máquina averiada, que no estaba contemplada principalmente. O quizá algún conflicto, debido al cambio de políticas de algún banco, que propicia tener que renegociar con ese banco, para volver a encontrar una armonía entre el banco y la empresa. También podemos concluir que capital de trabajo es vital para que una empresa se mantenga estable. Pero para que esto ocurra, se debe tener el flujo de efectivo lo mejor posible controlado, ya que con esto podemos ver qué tan rentable y qué tanta liquidez se presenta en la empresa, para poder realizar operaciones y de esta manera seguir en funcionamiento y que no ocurra una catástrofe peor. Con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención.